Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio de Long Playcast. Somos Paco Espino y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de El planeta de los simios Confrontación, que pues es la secuela de la que hablamos hace relativamente poco, Revolución, ¿verdad? Que Ujú. son Rise of the Planet of the Apes y Dawn of the Planet of the Apes. Ahí un poco confusos los nombres. Sí, Este, pero bueno, esta es la segunda parte de el reboot, ¿verdad? Que empezó con esta película que pues Andy Serkis interpretando a César. Aquí lo volvemos a ver, ¿verdad? ujú, Y pues se expande el elenco de tanto de humanos como de simios, ¿verdad? En esta ujú. película la escala y todo crece bastante. Si Sí, bien la primera se siente como una especie de historia de origen, esta se siente mucho más como que ya está la historia explorándose, ¿verdad? Y todo. claro. Eh, por ahí tú mencionabas en el episodio anterior, ¿no? De que pensabas que esta película era donde empezaban como que en otro nivel. La verdad es que yo me Ujú. había reservado un poco a estar de acuerdo, porque sí tenía buen rato de no ver esta película, pero volviéndola a ver, la verdad es que sí creo que es bastante buena y también un brinco bastante grande respecto a la primera, a pesar de que me gusta Ujú. mucho la primera. Y pues es la primera también de Matt Reeves, ¿no? Correcto. Dirigiendo esta saga. Ujú, Y pues y una película muy interesante que toca unos temas como que muy clásicos del cine y de hasta ujú. teatrales, ¿no? Un poquito Sí, de Hamlet, un poquito de ándale. varias cosas que está muy interesante ver ahí los paralelos. Ujú. No sé si es un take que se haya escuchado antes, pero me alegra que lo compartas. Sí, Y pues bueno, Laura, ¿qué opinas de esta cinta? sí, este filme. Sí, No, este pues film. diciendo eso, definitivamente es cine, ¿no? Pero pues creo que sigo creyendo que es un salto significativo en la calidad sobre de la uno. Aun y cuando disfruto la uno y creo que fue algo como fresco para esta franquicia, creo que la 2 sí mejoró bastante. Creo que empezando por la dirección, ahí mencionabas a Matt Reeves, es donde notamos como ideas más sólidas o como un planteamiento más definitivo sobre qué va a ser esta trilogía y pues esta película en específico. Notamos que está un poquito más sombrío. Creo que Ujú. también inclusive la cinematografía mejoró ahí, la iluminación de muchas cosas. Creo que hay cuadros muy bonitos en esta película, a pesar de Sí. que la temática es de que pues un poco de guerra y de conflictos y de cosas más obscuras. Podemos verlo desde ahí y creo que todos hacen muy bien su trabajo los personajes, ¿no? Desde Andy Serkis como César, el viaje, el arco que tiene en esta película es muy bueno, pero también los humanos, en donde a lo mejor pues la primera vez que vi esta película estaba un poco dudoso de la parte de los humanos en qué tan bueno iba a ser, porque ya no estaban los de la primera película. Creo que definitivamente juegan un rol muy importante dándote como pues todas las partes de lo que podría ser un humano reaccionando a este tipo de evento, esta catástrofe que ocurrió al mundo. Tienes a este humano que confía en los simios y tienes al que no confía y tienes al que está preocupado por lo que pueda pasar. Entonces creo que juegan un papel muy importante los humanos en esta Ujú. película, que también lo vemos reflejado en los simios, en donde básicamente hay una contraparte de los humanos en los simios. Y sí, creo que el arco de esta película es muy bueno, que tienen tanto los simios como los humanos. Y creo que es una muy buena película como de transición. Sí toma como base lo que vimos en la primera película y nos lleva todavía a un conflicto más escalado a lo que vendría siendo la tercera. Ujú. Creo que es muy sólida haciendo todo eso. Sí, la verdad es que es muy interesante cómo esta película, ese punto que mencionas al final está también muy interesante, que es que encaja súper bien como una segunda parte, o sea, sin realmente sentirse así viendo esta película en su momento, Ujú. termina siendo un setup para la siguiente, que está Sí. interesante eso. Eso habla de que está muy bien hecha la película, porque para nada se siente forzado el final ni nada, No. pero creo que maneja muy bien a sus personajes, digo. La verdad es que los humanos, es muy interesante ver a los humanos como eh, los inferiores o los que no Ujú. tienen el control de la situación. Está muy Sí. interesante esa dinámica. Siento que inclusive ahorita que ya estamos algo alejados de cuando salió la película, 10 años, Ujú. sigue siendo una temática como que muy única
Ujú. ¿verdad? Porque Sí. usualmente son alienígenas o son algo así que llega a como destacar las carencias de la humanidad. Ujú. Pero aquí son los simios, ¿verdad? Que en el mundo real, pues, son otra especie dentro el planeta Tierra. Entonces, que Ujú. tengan este conflicto por la supremacía y los simios sean los que tienen como que la ventaja, Sí. está muy interesante, ¿no? Ujú. Sí, de Esto hecho que... es... Perdón, Ujú. adelante, Dilo, adelante. dilo. Que está muy interesante esto que dices en donde pues los simios y los humanos tienen como que metas distintas en la vida y en lo que necesitan como para sobrevivir o para vivir bien. O sea, vemos que los simios tienen de que mucho menos de lo que tienen los humanos, pero ellos están, como dices tú, con la ventaja, están muy cómodos en cómo están y los humanos son los que buscan a los simios por su ayuda y de pronto tienen esta relación como medio simbiótica en donde se están ayudando los unos a los otros. Está como interesante ver a los humanos jugar ese papel, como dices tú, de los que están por debajo, de los que están buscando ayuda y obviamente ahí se va a meter alguien que se quiere aprovechar de más o que no está de acuerdo con Claro. esta comunicación, esta ayuda que se está teniendo y los conflictos que eso crea. Sí, me gusta mucho cómo puedes ver a César y a Malcolm como Ujú. contrapartes de lo Sí. mismo, donde ambos son como líderes de sus grupos, ¿verdad? Son Ujú. gente que el resto de su especie los ve y los busca por guía, ¿verdad? Sí. Por como pues hacia dónde ir. Y es muy interesante ver cómo ambos tienen que lidiar con sabotajes, ¿verdad? Ujú. Con todo tipo de pues de problemas que hay dentro de su mismo escuadrón, dentro de su misma gente. Ujú. Y es muy interesante porque siento que mutuamente les tienen que pasar los problemas similares para poder empatizar con el otro. Sí. Y se me hace muy interesante ver ese paralelo, ¿no? Donde, pues en la película, ya spoilándole un poco, que la Ujú. recomendamos muchísimo, ¿verdad? Bastante. Pero ya spoilando un poco las cosas que pasan en la primera parte todavía, pero que ahí sale que uno de los humanos que terminas odiando, Ujú. pues traiciona este convenio que tenían con los simios de, oye, bueno, al inicio acuerdan que no puede cruzar ninguno el territorio del otro, ¿verdad? Ujú. Y pues los humanos necesitan cruzar al territorio de los simios porque pues tienen que poder acceder a las plantas que tienen ahí de energía, ¿verdad? Ujú. Y los simios les dicen, bueno, pueden estar aquí, pero tienen que dejar sus armas con nosotros. Y ahí las destruyen de una manera un poco dramática. Está un poco graciosa esa escena. Ujú. Pero se ve donde un humano pues se queda con un arma de fuego, ¿verdad? Y los simios, pues habíamos quedado ¿Qué en onda? esto, nos Ujú. están traicionando, ¿verdad? Y la Sí. realidad es que no son los humanos, es Carver Ujú. el que los traiciona a los Sí. humanos también, ¿verdad? Pero los simios pues no lo ven así, lo ven de que, es que los humanos son traicioneros y son lo peor, ¿verdad? Ujú. Sobre todo gracias a Koba, y gracias me refiero por culpa de, porque Koba Sí. pues es el que tiene más traumas, porque pues es a los que peor les fue con los humanos, ¿verdad? De los Ujú. simios. Y pues ahí básicamente pues recibe un golpe fuerte, ¿no? La relación que tienen con los humanos. Pero luego les pasa lo mismo a los simios con Koba, que Koba traiciona a los simios, ¿verdad? Para Ujú. sabotear esta relación que se estaba recuperando. Sí. Entonces, y vemos donde César finalmente entiende a Malcolm, ¿verdad? Que es el líder de los humanos, Ujú. porque dice, bueno, ya pasé por lo mismo, donde los simios no son superiores a los humanos, sino todos somos muy similares, ¿verdad? Tenemos gente buena y mala dentro de nosotros. Claro. Y se me hace muy padre cómo a lo largo de la película puedes ver que pasan por caminos similares, ¿verdad? Ujú. Sí, está muy interesante cómo se va desarrollando eso en César y Malcolm, en donde pues ya no ven a los humanos o a los simios como un todo, sino como cada individuo tiene su capacidad de decidir y puede ser bueno o malo. Y al mismo tiempo, al final de la película, tienen que, por las circunstancias que pasan, tienen que ser así, ¿no? Ahora los humanos son un ente y los simios son un ente otra vez, pero César y Malcolm saben que no es así y saben que por culpa
tanto Carver y Koba van a tener que pelear por su lado, van a tener que defender a su lado. Y está muy interesante cómo pues los grupos como que no tenían toda la información sobre los otros. Por ejemplo, ahí mencionas tú que a Koba le fue muy mal y que los humanos siempre lo maltrataron y por eso veía mal a los humanos. Es un diálogo que tienen ahí entre César y Maurice, en donde César le dice de que pues sí, es que Koba siempre lo maltrataron y nunca vio pues el lado bueno de los humanos, y César sí tuvo la oportunidad de ver el lado bueno con los humanos. Entonces tiene sentido. Y luego también vemos del lado de los humanos que pues no tienen toda la información que tenemos nosotros como espectador de que cómo se creó esta gripe de simios, que pues ahí Carver piensa que fue algo que hicieron activamente los simios para destruir a los humanos, cuando pues nosotros al ver la primera película sabemos que no fue realmente así, y que también sabemos que no es como que los simios la tengan como para contagiarlos, porque era un virus distinto inclusive. Entonces es interesante ver cómo los personajes, pues digo, obviamente no tienen toda la información que tenemos nosotros, y eso causa pues la desinformación o la ignorancia, causa este conflicto y este odio desmesurado al otro lado, que pues es un reflejo de la realidad, ¿no? Todo el tiempo claro, vemos que gente desinformada, ignorante hacia las situaciones, puede hacerse este tipo de pensamientos o de malos deseos hacia otros grupos, y a veces sí, a veces no. A veces cuando ya saben toda la información, pues se arrepienten de haber pensado de esa manera, pero no es hasta que tienen esa información que cambian. Entonces es muy interesante ver cómo pues estos personajes son un reflejo de la realidad, sean humanos o sean simios. Claro, sí, y es bien interesante también ver que hay gente que ve eso como un problema, que tienen que educar a su gente, ¿verdad? Que vemos a César y a Malcolm querer educar a su gente en este tema, pero luego también vemos a gente como Carver con los humanos y a Koba con los simios, donde explotan ese desconocimiento para pues hacer su voluntad, ¿verdad? Claro. Vemos que Koba descubre que los humanos tienen armas, pero en vez de decirle a César algo, ¿verdad? De que, oye, tienen estas armas, hay que al menos contemplarlo, ¿no? De que, oye, tienen armas para eliminarnos. Lo que hace Koba más bien es utilizarlas para intentar asesinar a César, ¿verdad? Y es que eso triggere la guerra, ¿verdad? Finalmente. Que es algo muy maquiavélico que a lo largo de la historia real se ha visto mucho. Claro. Pero es algo que pues es muy Hamlet, ¿verdad? Esto de las traiciones y que luego regresa, ¿verdad? Y todo esto al final es muy, muy Hamlet, la verdad. No podía no pensar en eso. Yo también. O el Rey León, ¿verdad? Obviamente. El Rey León, sí. Nada más que en vez del hijo es él, o sea, no se muere Mufasa. Sigue vivo, no es Mufasa, es regresa a vengarse. César. Pero es interesante porque inclusive dentro de la película es que tengo que regresar fuerte, y soy fuerte con ustedes, ¿verdad? O sea, regresa con su hijo, con Maurice, ¿verdad? O sea, regresa como un líder, porque solo no podía regresar. Claro. Que ya un paréntesis ahí en la pelea al final de que Koba le dice, es que eres débil y que no sé qué. Y yo de que, oye, pues realmente César lo pudo haber matado al inicio de la... Bueno, no al inicio, pero a mediados de la película. Realmente se contuvo, pero estuvo a nada de matarlo, y Koba de que, eres débil y whatever. Y es como, sí, ¿what? Pero es lo que ha estado usando Koba durante la película, ¿no? Que es una estrategia psicológica, ¿no? De vencer a los simios con las ideas o con palabras en lugar de físicamente. De hecho, está muy interesante cómo utiliza las mismas frases o los mismos ideales que tenía César, pero pues César los utilizaba como de unidad y de bondad, pues Koba los utilizaba para vencer a los humanos y traicionar a los otros simios. Esta idea de que los simios juntos son más fuertes y todo, pues César lo utilizaba como para prosperar, y Koba lo estaba utilizando para tener el reinado ahí, el control de los demás simios. Está como muy interesante, de hecho, eso. De hecho, está muy chido el personaje de Koba, que ahora lo interpreta Toby Kebbell. Hace un muy buen trabajo. De hecho, hay una escena muy buena. Bueno, lo odias. Un par de escenas. Sí, lo odias bastante. Pero me gusta mucho la escena en donde llega con los humanos y actúa como un chimpancé de circo. Y le creen por completo. La escena donde los mata, ahí es de que...
wow, porque puedes ver donde está utilizando, como dije, la psicología completamente, haciéndole creer a los humanos que es un simio tonto, y luego nada más cuando tiene la oportunidad de agarrar el arma, los mata ahí y siembra un miedo en ellos y en el público de que hay un peligro latente aquí. Está muy bien ese personaje. Sí, ves bastante cómo utiliza la psicología. Con los humanos es muy evidente y luego también con César, donde hace esta pose que en la primera nos dicen que es de sumisión, Sí. ¿verdad? Donde baja la cabeza y extiende la mano, Ujú. que dice, es que ahí se está rindiendo completamente al otro simio, Claro. ¿verdad? Ahí vemos que Koba lo hace para evitar conflicto con César después de haber hecho algo Sí. bastante malo, ¿verdad? Y lo hace 2, 3 veces en la película. Ujú. Y César al final, pues es donde dice, es que yo no quería ver maldad en él porque yo no quería ver maldad en los simios, Claro. ¿verdad? Y dice, pero la verdad es que no debería verlo como un simio, debería verlo como alguien malo, Ujú. ¿verdad? O Sí. sea, porque ser un simio, pues quiere decir muy poquito sobre él, más bien Claro. sus acciones, ¿verdad? Pero Exacto. está bien interesante cómo Koba utiliza los prejuicios tanto de César positivo hacia los simios y de los Ujú. humanos negativos hacia los simios, de que es un simio tonto, ¿verdad? Ujú. Para como conseguir lo que quiere, ¿no? Que Sí. creo que habla mucho de, pues igual, la gente que es así en la vida real, digo, sé que es Ujú. como que lo hemos aterrizado de esa manera muchas veces, pero Ujú. es algo que se siente muy real a pesar de ser un simio sci-fi, ¿no? Ujú. Sí, claro, pero es cierto, o sea, no deja de ser cierto y no deja de ser algo difícil de hacer, o sea, ahorita lo podemos decir muy fácil, pero pues muchas otras películas intentan aterrizar a sus personajes de esa manera y no todas pueden, pero Ujú. sí es muy interesante lo que hace Koba, inclusive ahí en sus últimos momentos cuando está peleando con César, todavía intenta utilizar los ideales de César de que le decía de que los simios no mataban a otros simios y Sí. César, como dijiste tú, deja de ver a los simios como un todo y de hecho le dice de que no, tú no eres un simio, o sea, se dio Ujú. cuenta de Está que bien chido eso. sus acciones pues le quitaron el privilegio de tener como decencia con él y todo esto. Ujú. Está interesante ver cómo evoluciona el personaje de César y pues que los humanos también lo ayudaron a él, pues le ayudaron a salvar a su pareja y a su familia y todo. Está muy interesante cómo ves eso. También ahí el paralelo que hay entre los hijos en donde pues el hijo de Malcolm y el hijo de César medio pues estaban como negados, ahí tenían este teen angst hacia sus Sí. padres, el hijo de César como que no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo César y quería seguir Ujú. más lo que estaba haciendo Koba, después se da cuenta que ya es como un poco tarde para eso y la maldad de Koba había permeado entre los otros simios y luego el hijo de Malcolm que estaba como muy cerrado, muy negado a pues relacionarse con su papá y con pues su nueva pareja, supongo. Está Ujú. interesante también ese paralelo ahí. Sí, bastante, bastante. Creo que están muy bien definidos todos los personajes, Ujú. y tienen un rol muy importante cada uno de ellos. Sí. Este, y me gustan mucho, la verdad. Es un poco gracioso porque después de ver la película estuve viendo algunos de los simios, quién los interpreta. Por Ah, ejemplo, me sí. llamó la atención quién interpretaba a la pareja de César. Ujú. Y es Sí. Judy Greer. Me sorprendió un Sí. poco ver eso. No me lo imaginaba, pero genuinamente son actuaciones muy buenas. O sea, Sí. porque pues es un personaje que luce completamente distinto a ellos, pero de Claro. alguna forma tienes que comunicar mucho con relativamente pocos diálogos. De hecho, los Sí. simios vemos donde ya no nada más es César el que puede hablar, son varios Ujú. simios. Pero está interesante porque, similar a la vida real, de hecho, los simios deciden, o sea, más bien hablan con lenguaje de señas entre ellos y Ujú. hablan con su voz cuando están con los humanos, que es Ujú. algo similar a algunos animales, por ejemplo los gatos han desarrollado el poder como que hacer estos diferentes sonidos principalmente para comunicarse con los humanos. No sé si sabían eso, es Ujú. algo interesante sobre los Sí. gatos. Entre ellos se comunican completamente en silencio, ¿verdad? Es Ujú. realmente para los humanos. Entonces Sí. es interesante ver ahí un paralelo de comportamientos de animales en la vida real, Ujú. ahí con el habla. Sí, de hecho, las actuaciones de la mayoría de los personajes son bastante sutiles.
como dices tú, esta Cornelia, pues no recuerdo, creo que no tiene ningún diálogo, si es que tiene. Creo que no. Pero pues digo, los que más hablan son César y Koba. Los demás, ahí el hijo de César tiene alguno que otro diálogo. Pero como dices tú, realmente son pocos y toda la actuación recae pues en cómo se mueven, en cómo se expresan en la cara, en los ojos y todo eso. Y en todo el tiempo lo crees, ¿no? En ningún momento digo de, nah, ese personaje es falso, ese personaje fue hecho completamente CG, no hay un actor detrás. Nunca me detengo a pensar eso. Y sí, está muy bien cuidado el cómo interactúan pues los animales entre ellos y cómo es ahí pues la cadena de mando en donde están los simios y todo. Está muy interesante y luego también verlo en los humanos. Creo que no hemos mencionado, por ejemplo, al personaje de Gary Oldman, que pues es como este ex soldado que tiene medio el control de pues la comunidad que tienen ahí de los humanos. Y también pues es difícil culparlo, ¿no? Él sí no tiene como que un odio arraigado a los simios, pero también tiene que cuidar como a los humanos y tiene que ver por ellos. En algún punto está como pensando eliminar a los simios, pero pues los simios atacaron con todo Sí. un ejército y con armas a los humanos, ¿no? No tiene como mucha alternativa y él no ha interactuado de la manera que ha interactuado Malcolm con César o con alguien más como para comprender el nivel de razonamiento o la bondad o maldad que puede tener cada simio individualmente. Entonces, pues sí, te frustra su personaje, pero al mismo tiempo Sí. entiendes de dónde viene. Sí, porque nunca actúa con malicia. Realmente Ujú. él, al inicio, tú ves donde él quiere proteger a su gente, quiere que Claro. estén bien, ¿verdad? Quiere hacer lo mejor de una situación difícil. Entonces, que no se le dé toda la información al personaje y que tenga que tomar acciones difíciles, como Ujú. dices tú, es muy frustrante porque ves que él no es malo, simplemente Sí. está en una situación que nadie quisiera estar, ¿no? Ujú. Y, Sí. y digo, sale poco el personaje, relativamente hablando, a Ujú. pesar de ser un personaje muy importante. Pero la verdad es que Gary Oldman es un actor que está en otro nivel. O sea, neta, Sí. la escena esta donde ya pudo cargarse su iPad y la ve y ve las fotos de su Sí. familia. La verdad es que es una escena que estoy seguro en el guión era trágica y era triste. Ujú. Pero Gary Oldman la eleva de una manera de... espérate, esto fue muy cien por rápido. ciento Dame un segundo para Sí, sí, sí. procesarlo, ¿no? Porque la manera en que él interpreta esa escena, la verdad, mis respetos. Digo, Ujú. ahí Matt Reeves no sé cómo le hizo también, ¿verdad? Es Sí. algo muy casual, ¿no? Y luego Ujú. la siguiente escena donde lo ves, es como que ya lo había sacado de su sistema, Ujú. pero sí es de que wow. Y pues digo, es Gary Oldman, ¿no? Claro, sí, la verdad esa escena está fuerte y Gary Oldman con los pocos minutos de pantalla que tiene en esta película, pues hace un gran trabajo y se roba las escenas. Sí, sí es muy bueno y sí puedes ver donde completamente se mete en el personaje y donde sus personajes suelen ser muy diferentes los unos a los otros. Digo, podrás Ujú. encontrar alguno similar, no sé, Gordon de Batman en esta película se puede parecer, pero hace un gran trabajo del personaje. Recuerdo haber pensado eso cuando vi la primera vez la película, porque creo que salía mucho en los trailers y luego fue, Sí, no sale mucho, pero funciona, ¿no? Su personaje no es como que alguien súper necesario a la historia, pero con esas pocas escenas que tienes de, wow, sí. increíble. Y definitivamente es un trabajo pues entre dirección, guión y todo, pero él lo eleva por completo, como dices. Y muchas veces, digo, no puedo evitar pensar en Matt Reeves dirigiendo Batman y veo esta película y digo, por supuesto que alguien vio esta película y dijo, Matt Reeves debería dirigir algo de Batman, ¿no? Interesante. Digo, el de Batman me encantó, digo, hablamos de eso en el episodio, pero ¿qué en particular viste de esta película y Creo que dijiste, ah, Batman? Creo que los últimos momentos de César como enfrentándose a Koba en el aspecto psicológico y Ok. como siendo el líder ahí de los simios, digo, sé que no son personajes como completamente similares, pero creo que la tonalidad y los momentos me hicieron pensar en Batman. También la iconografía como de cómo está, de que la ciudad destruida y todo esto fue de Ok. ciudad gótica, no sé, me recuerdo eso. Interesante. Digo, la verdad es que como dicen por ahí, la rompió en ambas cosas. Sí. Tanto en esta saga como con la de The Batman. Ujú. Pero sí, digo, muy interesante ahí la comparación. Este. Y,
y pues digo, creo que es muy interesante también, pues de los talentos que tuvo que demostrar, ¿no? Pues definitivamente está el aspecto psicológico, el mover a tantos personajes, porque Sí, es como cierto. que no te imaginarías que esta película tiene tantas piezas moviéndose a lo Ujú, largo de la película, pero sí tiene bastantes. Y no dura tanto más que la primera parte, o sea, me refiero a la primera película de esta saga. ujú, Dura a lo mejor unos 15 20 minutos más. Y pues sí los utiliza bastante bien, la verdad. ujú. Sí, sí se siente como una película épica, ¿no? Sí, Con todas esas partes es la palabra que moviéndose usaría. Se siente como y, una épica. claro, y con la tonalidad que tiene y todo esto, sí, donde pues tú podrías pensar de que César y Malcolm son los personajes importantes, pero hay muchas otras piezas que se están moviendo y que siguen moviéndose sin esos dos personajes estando en escena o estando relacionados con lo que está pasando, entonces Ujú. sí es algo como difícil de manejar. Sí, definitivamente. Y creo que hacerle justicia o mostrar muy claramente Justicia. a cada personaje es difícil a veces porque Ujú. algo de lo que yo me he quejado en muchas de este tipo de películas es que alguien tiene que cometer una tontería o Sí, algo fuera de personaje para que claro. la historia avance. Ujú. Realmente nunca sentí eso aquí. ¿No? O sea, siento que, por ejemplo, que Koba le pudiera disparar a César para causar la guerra. Realmente César no cometió ningún error o nada que estuviera fuera del personaje, Ujú. ¿verdad? O, por ejemplo, cuando el personaje de Gary Oldman, que se olvida su nombre, que cae en desesperación al final, la verdad es que tampoco se me hace fuera de personaje, a pesar de ser algo muy drástico lo que hace, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que es difícil cuando una película logra mover todas estas piezas, avanzar la historia muy bien y Ujú. hacerlo pues elegantemente, ¿no? Sí, sí, muchas veces hacen eso que dices de que tienen que minimizar o achafar o hacer menos a un personaje como para Ujú. elevar al otro, ¿no? Y eso siempre es como que un recurso pues muy flojo, ¿no? Donde Sí, arruinan a un personaje para hacer bueno a otro. Y aquí en ninguna parte sentí eso, en esas decisiones que toman tanto Carver como Koba, es como de van completamente con sus personajes, nos dieron indicios de que algo querían hacer desde la primera vez que los vimos. Entonces sí, nunca sientes como de, no hubiera hecho eso o de que tonto, ¿no? Porque pues va completamente con los personajes que están manejando en la película. sí, sí, Ujú. por Otra ejemplo, cosa pero... perdón, que se Dale, me hizo dale. interesante fue la conexión con la primera película. Digo, la primera vez que vi esta película sí estaba un poco como, pues no molesto, pero tal vez confundido con que pues, los humanos no salieran en esta película. Pero ahí hay una escena en donde Koba regresa a la casa de Will de la primera película y el hijo ve la foto y se da cuenta de que César interactuó con los humanos y todo esto. Y César todavía le tiene este aprecio a Will y ve como reflejado a Malcolm en Will. De hecho, Ujú, ahí le dice que era una buena persona como tú. Entonces, ujú. me gusta que haya algo, se siente como de, pues, completando ahí la conexión de esta saga, porque de otra manera sí, pues, sentiría que está medio raro que después de que César Sí. pasara tanto tiempo con Will, no, pues, no hiciera mención o algo por el, algo así. Entonces, me gustó que hubiera algo. Sí, creo que... Fíjate que hasta eso siento que dieron en el clavo con Ujú. cuánto de la película anterior poner aquí. Sí. Porque siento que, por ejemplo, si hubiera llegado a su casa y ahí estuviera Will, o si hubiera Sí. encontrado a Will, o algo por el estilo, hubiera estado forzado, la verdad. Ujú. Entonces, sí creo que es justamente como lo debieron hacer, donde es un twist para los humanos que la casa donde los metió César es donde él creció, Ujú. ¿verdad? Me Sí. gustó eso. Me gustó que se volviera un símbolo la ventana, La ventana, sí. donde cuando Maurice lo ve, dice, Caesar volvió, Ujú. ¿verdad? Y es algo que nada más los OGs sabrían, ¿verdad? Sí. Está muy padre eso. Sí. Y luego que utiliza las fotos y la cámara como para recordar a Will, se me hizo súper Ujú. inteligente cómo utilizaron las herramientas que dejó la película anterior, ¿verdad? Sí. Está Sí. bastante chido. De hecho, ese momento en donde ve el video que tenía ahí de Will y él aprendiendo el lenguaje de señas y todo esto, está muy padre muy emotivo. Y simultáneamente conecta con la primera película y al mismo tiempo
no es tan necesario haber visto la primera. Creo que podrías ver esta película sin ver la primera. De Digo, hecho. creo que sí te pinta una imagen como más completa de la saga o del arco completo de César. Pero aún así creo que podrías ver esta película sin necesidad de haber visto la primera. Y eso también creo que pues la hace más fuerte. Sí, sí, la verdad es que se siente en ciertas partes como más que una secuela de la primera, se siente como un segundo inicio en Sí. partes, porque sí hay muchas cosas nuevas y un mundo muy diferente al que te introducen, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, sí veo mucho de lo que dices, donde sí se siente muy independiente, a pesar de sí ser una secuela, Ujú. ¿verdad? Sí. Y al mismo tiempo no deja nada inconcluso, otra vez, de que podrías terminar en esta película. Ujú. Sabemos que hay otra, pero... Y sí puedes ver como las conexiones o lo que va a pasar, en especial sabiendo lo que pasa en la siguiente película. Pero también, como decíamos en la uno, no deja como nada abierto o no deja como de cosas inconclusas o de que continuará, nada Ujú. por el estilo. Digo, sí termina ahí en donde sabemos que más cosas van a pasar, pero no necesariamente las deja abiertas. Sí, te deja con la intriga de qué es lo que pasará, pero Ujú. no porque se haya quedado inconclusa, sino porque es un mundo que pues está en plena guerra, ¿no? O sea, Claro. sí, sí está bien interesante como que saber qué es lo que va a pasar después, Ujú. pero no porque esta película se haya quedado inconclusa para nada. Sí, claro. Tiene un final bastante épico y bastante claro. Sí, el final es muy épico, muy claro y también muy triste, ¿no? Porque después de todo lo que vemos durante la película de Malcolm y César interactuar juntos, de ganarse la confianza del uno el otro, de los humanos y de los simios, por culpa de un humano y un simio podridos ahí que pudrieron a los demás y los hicieron entrar en conflicto y todo esto, ahora ya vamos a estar en una guerra como más en forma o más Sí. definitiva en donde un grupo va a querer deshacerse del otro y Ujú. es como está muy difícil porque pues vimos, ¿no?, esa esperanza. Inclusive hay una escena muy esperanzadora en donde logran activar la planta otra vez y se activa ahí una gasolinera y ponen música y están felices y todo, y donde podemos ver de que hey, a lo mejor en otra línea del tiempo los humanos y los simios hubieran trabajado juntos para regresar el mundo a como era, a su gloria, pero lastimosamente no pasó eso como vimos al final. Sí, no, no pasó eso y sí, digo, creo que habla también mucho de lo tristemente lo fácil que es el conflicto, ¿verdad? Sí. Porque realmente, digo, hay mucha filosofía sobre la guerra y sobre el conflicto y todo esto, ¿no? Pero Ujú. que, pues básicamente, el, la, el caos es el estado natural de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, es complicado como querer hacer que prospere una sociedad en paz, ¿no? Porque desafortunadamente hay muchas cosas que incitan a la violencia, tanto Claro. en la vida real como en la ficción, porque tiene que haber conflicto para que sea interesante. Ujú. Entonces, sí es triste porque pues es un paralelo, ¿no? A la vida real que creo que está muy bien manejado aquí. Sí, es bastante deprimente por lo real que es, en donde, Ujú. pues como dices tú, parece ser que el estado natural de las cosas es el conflicto y cómo pasan ese tipo de cosas. Y luego creo que la siguiente es todavía más deprimente, entonces, Ujú. pues ahí nos deja con este final. Y creo que también ayuda mucho la música ahí de Michael Giacchino, que cambiamos de compositor de la pasada a esta. Alguien que parece ser trabaja de cerca con Matt Reeves, han trabajado en varios proyectos juntos, pero muy buena la música, muy buenos los temas ahí. Pues digo, hablando del final, ahorita me acordé de esa escena final en donde César regresa con su familia y con los demás simios. Hay un tema como esperanzador, pero triste al mismo tiempo, en donde sabemos que nos esperan conflictos como más duros y probablemente más tristeza y ese tipo de cosas. Creo que la Ujú. música acompaña muy bien en la película. También me gusta Ujú. mucho la primera escena en donde vemos que los simios están yendo con los humanos. Es un tema muy curioso en donde se siente como muy juguetón, como muy... no sé, inocente de los animales, pero al mismo tiempo muy como solemne pues no diría peligroso, pero serio, en donde Ujú. pues estos son animales a fin de cuentas, pero también tienen esta fuerza descomunal
tanto psicológica por lo avanzados que están, como física. Entonces creo que durante la película la música acompaña muy bien a la historia que estamos viendo. Completamente. Creo que hay como emociones muy complejas y la película, o sea, y la música, perdón, de la película las acompaña bastante efectivamente. Ujú. Así es. Otra cosa que me pareció interesante de ver esta película después de 10 años fue de que al principio de la película tuve un poco de flashbacks de Vietnam ahí al 2020, a la pandemia También. que vivimos nosotros. Fue como de wow, wow. Sí, siento que si esta película se hubiera hecho después de eso, tal vez habría sido diferente. Digo, no sé si se hubieran autocensurado de alguna manera o si no hubieran querido tocar esos temas porque fueron sensibles o qué, pero pues me parece interesante que pues después viviéramos algo así. Digo, muy diferente, pero pues puedes ver los paralelos a algo que pasó en el mundo real después de que saliera esta película. Sí, es muy interesante cuando algo se siente hasta un poco profético. Digo, no que Sí, sí. hubiera sido una rebelión ahí de los simios, ¿verdad? Pero todo el aspecto de esta fiebre de los simios y todo eso sí se sintió muy real. Sí. También como la narrativa de la historia, este digo, a lo mejor me voy a meter un poco en un tema de conspiración, pero eh, todo lo que se ha investigado después sobre lo que sucedió en la pandemia, pues indica que también, similar a esta película, hubo un laboratorio involucrado, ¿verdad? Ujú. Y los medios se encargaron de no mencionar eso, ¿verdad? Claro. Mientras era relevante. Entonces, hasta eso dije, mira, también de que cómo ocultan la información para que la gente crea que era responsable a alguien que no lo era, Ujú. ¿verdad? También hasta en eso se me hizo muy real, o sea, Sí. ya que lo vivimos nosotros, Ujú. es muy interesante y además muy triste porque, ok, no vas a culpar a una corporación o una institución o lo que sea, Ujú. pero pues la gente en su desesperación le echa la culpa a alguien, ¿no? En esta Claro. película es a los simios que, Ujú. pues como dicen por ahí, no tenían vela en el entierro. Sí. Y algo similar sucedió en la vida real con una nación entera, Ujú. desafortunadamente, ¿verdad? Sí. Pues de hecho esta película pues nos enseña mucho, ¿no? Sobre no hacer ese tipo de generalizaciones. Claro. La realidad suele ser mucho más compleja de lo que es fácil o cómodo, ¿no? Sí, sí, hay muchos matices en la realidad, no todo es blanco o negro. Y pues la película nos muestra reflejos de cosas que pasaron en la vida real y de cómo eso afecta a la gente y su percepción hacia cierto grupo de personas, o sea, hacia las cosas. Está como Ujú, pesado ver esas cosas, pues ahí lo vemos obviamente con el personaje de Carver, como lo mencionamos. ujú, Entonces, sí, está interesante verlo después de haber vivido algo pues muy, muy similar ujú. a esto. Y como dices tú, aunque fuera profético, pues las cosas no habrían cambiado o la gente no entendería, las personas que no entienden no lo entenderían. Entonces es interesante ver todo esto. Claro. Digo ahí un paréntesis, yo no le echo la culpa a la gente que es víctima de la desinformación. No, Yo sí, no, culpo no. más bien a los Cobas y a los Carvers del mundo que Sí, que se aprovechan explotan de eso. eso. Claro. Ujú, Sí, que en este caso pues también podremos señalar a personas o así, o a, como dices tú, medios de comunicación que ujú. se aprovechan de la inocencia o de la desinformación de la gente, de lo fácil que es manipularlas con cierto tipo de cosas. Claro. Es, pues sí, es donde tienes que apuntar porque pues sí, ¿no? Un individuo pues rara vez tiene como esta maldad arraigada o este sentido de querer hacerle daño a alguien. Simplemente es la desinformación y la ignorancia. Sí, sí, es desafortunadamente y como esta película explaya, pues es muy fácil explotar esas cosas, ¿no? Sí. Pero digo, creo que esta película, algo que también me gusta mucho ver es algo que he tenido muy presente por algunas cosas que han estado saliendo de personajes como que clásicos que por alguna razón nos gaslightearon colectivamente a decirnos como que los personajes tienen que ser edgys,
como que no puede haber un personaje como que 100% bueno, ¿verdad? Lo hemos hablado antes con Superman, que como que está recuperando su imagen clásica, Ujú, Spider-Man, ¿no? Como que estos personajes más clásicos, y me gustó ver a ujú, César como que nunca lo ponen en una situación donde toma decisiones grises, porque él como que no se pone en esas situaciones. Me gusta eso, me gusta que es como que una pequeña antorcha de esperanza, ¿no? Lo que sea. Me gustó eso, y me gusta que también ves donde, a pesar de ser un líder como que muy poderoso con su gente, nunca abusa de su poder, sino más bien lo utiliza para el bien de su gente. ujú. Este, y me gustó eso, me gusta ver a personajes así, porque sobre todo ahorita como que tengo más ganas de volver a ver personajes así después de tantos años de no ver mucho de eso. Claro. Sí lo pintan como así, o sea, definitivamente, por ejemplo, sigue teniendo sus ideales de no matar ni a humanos y ahora lo agrega con simios ahí, con lo de Koba. Al final de la película sí lo ponen en una situación en donde tiene que tomar una decisión fuerte, en donde pues romper esos ideales y las circunstancias que vive es lo que termina rompiendo como esa convicción de no matar y tiene que hacer algo para detener a Koba que digo, lo entiendo en lo que estaba viviendo, Ujú. pero sí, o sea, si es como un personaje, yo también creo que es como objetivamente bueno, entre comillas, pero que la historia o el arco termina corrompiendo de cierta manera, teniendo que tomar esa decisión fuerte al final. Sí, o sea, no es que no tome una decisión difícil, sino justamente que sí la haya tomado, porque creo que sería un cop-out muy fácil que sí lo intentó salvar y no pudo, o algo por el ¿Mm? estilo. En cambio, decidió por el bien de su gente, más allá del bien de un ideal, nada más por ser un ideal. Ujú. No sé si me explico. Sí, digo, sí lo pudieron haber manejado en donde pues no tiene que estar en esa situación, ¿no? O sea, a lo mejor de cierta manera hace entender a Koba o lo meten a algún tipo de cárcel o algo así. Digo, sí, sí podría ser. Digo, sí termina, por ejemplo, afectando a César esa decisión en el futuro, Sí, donde sí tiene como estos flashbacks de Vietnam o el PTSD o como lo quieras ver. Entonces, pues digo, creo que lo pudieron haber manejado en donde no tenía que presentarse esa situación, pues pero sí, a final de supongo que cuentas tienes es lo razón. que hace. Sí, la verdad, digo, tienes razón, pero aún así creo que lo justifican de una manera muy importante, porque Ujú. también creo que hay un punto donde el clavarte con una ideología por encima de lo que está pasando también puede ser como que algo enfermizo, una actitud medio de un culto o algo por el estilo, donde no, es que el texto dice esto o la frase dice esto. Es como que, bueno, pues también tienes que ver la situación, ¿no? O sea, ve lo que esta persona o lo que sea está causando, ¿no? O sea, creo que también es importante evaluarlo por ese lado. Yo también lo creo, o sea, es interesante que lo menciones porque a veces siento que esos personajes que mencionas se pueden como atorar en ese sentido. Digo, muchas veces lo resuelven de maneras como muy inteligentes en sus historias para que no tengan que o estar en esas situaciones o resolverlas de otras maneras inteligentes. Pero yo sí siento que a veces sí se atoran en eso en donde ponen los ideales sobre la situación o sobre el bien común. O sea, inclusive te diría que me gusta más aquí en donde siento que es más como realista o no Ujú. realista, más como, pues sí, como dices tú, de poner a la manada, al grupo por sobre de esos ideales. Se me Ujú. hace interesante que lo menciones. Sí, digo, supongo que depende de la historia del personaje, Sí, pero porque hay muchas sí, o sea, interpretaciones. sí hay como 80 y tantos años de historias de Sí, claro. Superman y de 70 y tantos de Spider-Man. Bueno, Claro. no 70 y tantos, pero 60 y tantos. Ujú, Digo, es como que hay historias donde definitivamente sí se clavan como que con la ideología. Pero ujú. digo, me gusta que aquí no fue el caso, Sí. y me gusta que además lo encaminan muy bien a esa decisión. O sea, sí Ujú, fue un último recurso muy importante, ujú. ¿verdad?
Sí, Sí, digo, de hecho, en general. porque... Ujú, sí, porque durante la película, pues se presenta con situaciones similares en donde pudo haberlo hecho desde antes o Ujú. pues también le dio como muchas oportunidades a Koba de redimirse o de ser Sí, bueno y ya, o sea, como dices tú, sí lo manejaron muy orgánico, muy bien, en una manera en donde pues César ya hizo todo lo que podía como para salvar a esta persona con sus ideales y a final de cuentas toma una decisión importante porque pues no se pudo de otra manera. sí, y creo que te encaminan muy bien a esa Sí. decisión y me gusta porque Yes. es, creo que principalmente es porque adquiere la nueva perspectiva de que no todos los simios son malos, y digo, no todos los simios son buenos y no todos los humanos son malos, ya que es algo que habíamos mencionado antes, Sí. pero la parte filosófica que se me hace muy interesante es que primero admite o entiende que hay humanos buenos, porque recuerda a Will y ve a Malcolm y a su Ujú. familia, pero Sí. luego entiende que hay simios malos, a pesar de que ya lo Sí. había entendido, no lo había enfrentado, ¿verdad? Sí. Y ese es el momento donde lo enfrenta, entonces es donde el personaje cambia a tener una visión muy diferente del mundo, que digo, no hace más fácil la siguiente película, Claro. pero pues hace más interesante este camino que tiene el personaje y más completo. Sí, puedes ver cómo va evolucionando el personaje con cada escena que pasa, cada decisión que Ujú. toma. Como dices tú, primero viendo la bondad de los humanos y luego viendo la maldad de los simios, en donde pues ya no los ve como un ente único y ya tiene esta perspectiva como más específica hacia lo que es cada persona o cada simio, que digo, los trata como personas a todos. Entonces, pues sí, es interesante. Sí, la verdad, creo que es una de esas cosas que te deja pensando, ¿no? Digo, Sí. sí, sí, es muy interesante cuando una película te deja pensando sobre diferentes temas, ¿no? Claro, porque te preguntas de qué haría yo en una situación similar No, o por definitivamente. qué me gustó la decisión que tomó el personaje o por qué este personaje es objetivamente bueno o por qué el otro es malo o por Ujú, qué su decisión fue tonta o desinformada o lo que sea. ujú. Es muy bueno cuando una película te deja pensando tanto. Sí, la verdad es que sí. A pesar de ser una película con una estructura como que muy clásica, como que Sí. pues a veces los temas son tan atemporales, ¿no? Que los Ujú. aplicas a una película de simios y sigue aplicando perfectamente, ¿no? Ujú, sí, siguen funcionando y seguirán funcionando lastimosamente o Ujú, afortunadamente, porque son temas que nunca van a envejecer mientras haya personas con ideas distintas, va a existir conflicto, entonces lo ujú. podemos ver una y otra vez y pues a veces esas estructuras clásicas pues funcionan por alguna razón, ¿no? Entonces Claro. no tiene nada de malo seguirlas. No, no, digo, tampoco es un copia y pega de otras cosas, ¿verdad? Ujú, Pero sí, tiene pues sus diferencias. sí, tiene sus diferencias y digo, si ya llegaron a este punto y pues ya les Hola. spoileamos toda la película, pero es una película muy muy buena, la verdad es que en general esta trilogía, próximamente tetralogía, ¿verdad? Es muy muy buena. La verdad es que la recomiendo Sí. bastante, digo, si nada más vieron este episodio, sí recomiendo que vean la primera también. Digo, a lo mejor esta es mejor, pero sí siento que la primera enriquece todavía más esta película. Sí. Y pues digo, ya hablaremos en su momento de la tercera parte y de la cuarta, a ver qué tal está. Esa sí, pues es nueva, no la hemos visto, entonces a Claro. ver qué tal. Sí. Pero pues ahí díganos si ya vieron esta película o han visto alguna película de esta saga, háganos saber sus opiniones en los comentarios, como siempre, ¿verdad? Este, pues bueno, Laura, no sé si hay algo que quieras decir al final aquí. Pues sí, nada más ahí complementando lo que dijiste, creo que es una muy buena trilogía. A ver si también saga, pero creo que inclusive está infravalorada. No escucho a tantas personas Ujú. hablando de ella, por ejemplo, cuando se mencionan las mejores trilogías y todo esto, como que no son tan mencionadas. Creo De que hecho, ahorita en particularmente, porque va a salir la 4 sí he visto a gente hablando de esta y la siguiente en particular, pero también creo que vale la pena ver la uno como para tener
toda la historia completa y creo que sí enriquece esta y la siguiente. Entonces, sí, creo que se deberían de hablar más de estas películas y ojalá que la nueva esté al nivel, ¿no? Porque, pues digo, en mi opinión fue subiendo cada una de estas películas. Ojalá que siga subiendo o al menos que se quede igual de buena que mínimo esta, ¿no? Sí, digo, si quedan... Si cumplen las expectativas de lo que vino antes, está bien. No le daría la presión de ser además mejor que las anteriores. Bueno, sí. Creo que es una problemática ahí medio colina arriba, ¿no? Para la película. Entonces, claro, eso sí. Démosle chance de respirar, ¿no? Sí, pero mínimo dejarnos tablas, ¿no? Porque creo que ya nos acostumbraron a una calidad y bajar de ella sería desafortunado. Sí, ahí para cerrar, está interesante que varias de las frases de estas películas se han vuelto como que icónicas y memes, pero no hablan tanto de las películas en sí. Sí, está curioso. Está curioso el de simio no mata simio, los simios juntos son más fuertes, ¿no? Como que son frases muy icónicas de esta película. Sí. De esta saga, perdón. Pero no... Como que la gente dice, es del planeta de los simios, pero como que no dicen a ver cómo están esas películas o lo que sea, ¿no? Es curioso. Sí, sí me pregunto si hay alguna razón, o sea, digo, entiendo que esta película y la siguiente en particular son algo deprimentes de cierto modo, pero no sé si hay alguna otra razón por la cual la gente no se acerca tanto a ellas. No sé si por el hecho de que pues los protagonistas son simios y no humanos, a lo mejor piensan que no se podrán relacionar. Siento que no es eso, porque las películas sí recaudaron mucho dinero en su momento. Porque... La 2 sí, la 3 no tanto. La 3 no tanto. Pero como quieras, mucho, medio... Sí, o sea, medio melón. Medio melón, sí. Nada mal. Ahí, pues díganos en los comentarios sus opiniones, sí, ¿verdad? Ahí. Sí. Y pues bueno, sin más por el momento, agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Fuimos Paco Tribuño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.